el anterior video, lo que vamos a hacer ahora es demostrar algunas identidades trigonométricas que son fundamentales, ¿no? Yo siempre les había aconsejado que sepan demostrar estas identidades porque intentar recordarse demasiadas es complejo, se les va un signo y no es lo más eficiente. Así que vamos a ver algunas demostraciones de identidades trigonométricas para que después puedan aplicarlas, ¿no? Tal vez les tome un poquito más de tiempo, pero es lo más conveniente. ¿Ya? Sin más, empezamos. Primero vamos a ver las identidades fundamentales. Em, Teníamos estas identidades de acá, las que eran las fundamentales, entre las que está seno cuadrado, coseno cuadrado y todas las de acá. Vamos a empezar a demostrar algunas. ¿Ya? Y empezaremos. Por si acaso, hay identidades importantes que esas sí o sí tienen que saberlas para poder desarrollar las demás, ¿no? Todas tienen su demostración. En el primer caso está esta, el seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1. Ya lo habíamos demostrado en el anterior video, ¿no? Es de una manera más gráfica la demostración de esta propiedad. Así que ya saben cómo demostrar. Estas no tienen que olvidarse, ¿ya? Un punto importante también aquí, un pequeño paréntesis, es que en este caso, cuando decimos coseno cuadrado de x, es lo mismo que decir coseno de x elevado al cuadrado, ¿ya? No hay ninguna diferencia entre esas dos expresiones de acá. Así que es prácticamente lo mismo. Coseno al cuadrado de x es igual a coseno de x, todo esto elevado al cuadrado, simplemente otra notación. Es lo mismo, ¿ya? Una pequeña aclaración. Entonces, seguimos con las identidades importantes, que hay que saber sí o sí. Tenemos la suma de un seno, ¿ya? Por si acaso, eso se interpreta primero el de arriba, abajo, abajo, ¿ya? Si tenemos la suma dentro de un seno, en este caso seno de x más y, va a ser igual al seno de x por el coseno de y más, primero, seno de y por el coseno de x. Noten que aquí es seno del primero, coseno del segundo, más seno del segundo, coseno del primero. Una forma tal vez de recordarlo, ¿no? Y para el caso del menos sería seno de x menos y es igual a seno del primero, coseno del segundo, menos, el que está abajo, seno del segundo, coseno del primero. En el caso del coseno, cuando tenemos una suma, en este caso para la suma, va a ser igual coseno del primero, coseno del segundo, menos, por eso está arriba, seno del primero, seno del segundo. En el caso de la resta, una resta dentro de un coseno, va a ser igual a coseno del primero, coseno del segundo, más seno del primero, seno del segundo. También tenemos para la tangente, que es prácticamente lo mismo, si ya no lo voy a explicar, y estas identidades que son fundamentales, ¿no? La tangente de x es igual al seno sobre el coseno. La secante es igual a 1 sobre coseno. Es como la inversa, ¿no? Y la cosecante es igual a 1 sobre seno. No se confundan en eso. Muchas veces se confunden en que cosecante suena a coseno y la cosecante es 1 sobre coseno, ¿no? Es al revés. No se confundan en esto, por si acaso. No se lo olviden. Ya. Ahora vamos a empezar a demostrar algunas identidades fundamentales. Vamos a partir de la identidad fundamental, de esta de acá, que es la suma de senos y cosenos al cuadrado. Vamos a partir de ahí y lo vamos a dividir entre coseno cuadrado de x. Esto lo borramos para que no moleste. Si lo dividimos esto, acá vamos a tener que coseno cuadrado se va a ir, nos va a quedar 1. Seno cuadrado sobre coseno cuadrado, aquí está seno sobre coseno, va a ser tangente cuadrado. Acá está el 1 más 1 va a ser igual a 1 sobre coseno, 1 sobre coseno. Si lo elevamos al cuadrado va a ser coseno cuadrado de x. Entonces, con esto demostramos una de las identidades fundamentales, aquí está, 1 más tangente cuadrado es igual a secante cuadrado. Para demostrar este caso, simplemente es dividir entre seno. Seguiremos. Ahora, vamos con los ángulos, con las identidades que tienen ángulos dobles y medios. Por ejemplo, el coseno doble de x. Se puede interpretar siempre como coseno de x más x, porque aquí es un ángulo doble, ¿no? Nos dice coseno de 2 veces x. Entonces, 2 veces x es x más x. Vamos a tener coseno de x más y, o sea, recordando, ¿no? Una identidad, cómo es el desarrollo de la suma de un coseno. Coseno de x más y va a ser igual a coseno del primero, coseno del segundo, menos seno del primero, seno del segundo. Entonces, esto aplicamos acá, ¿no? Vamos a tener que coseno doble de x va a ser igual a coseno del primero, coseno del segundo. Como en este caso ambos son x, va a ser coseno de x por coseno de x menos seno de x por seno de x, ¿no? Y coseno de x por coseno de x, si multiplicamos un mismo término por el mismo término, va a ser un término elevado al cuadrado, ¿no? Entonces aquí va a ser coseno cuadrado menos seno de x por seno de x, va a ser seno cuadrado de x. Y con eso demostramos también la identidad del ángulo medio, ¿no? Aquí está, el coseno doble de x.
En el caso del seno del ángulo medio es lo mismo. Seno doble de x va a ser igual a seno de x más x. Lo desarrollamos, se va a volver una suma y nos va a salir la propiedad. Ahora, ¿cómo hacemos para demostrar un ángulo medio? Partimos de esta identidad de la que ya hemos demostrado. Coseno doble de x es igual a coseno cuadrado menos seno cuadrado. Vamos a hacer un pequeño cambio de variable. X, la que acá va a ser y medios. Y también recordamos esta identidad. ¿Por qué usamos esta identidad? Porque si se fijan aquí tenemos ángulos elevados al cuadrado. Y siempre que tengan elevaciones de ángulos al cuadrado, al cubo, a la cuarta, esto ya es más para cuando tengan que simplificar, resolver, demostrar identidades, ¿no? Les aconsejo intentar siempre introducir esta ecuación, que van a ver que nos va a salvar de varios problemas después. Ya. Entonces, despejando seno cuadrado de x para reemplazar aquí, ¿no? Y aplicando este cambio de variable, justo acá, vamos a tener esto. Coseno doble, en vez de x, anotamos y medios por el cambio de variable. Coseno doble de y medios va a ser igual a coseno cuadrado de y medios menos, anotamos el cambio, perdón, esto, la ecuación que hemos obtenido, ¿no? Seno cuadrado va a ser igual a 1 menos coseno cuadrado. Entonces va a ser menos, paréntesis, 1 menos coseno cuadrado de x. ¿X qué es? Y medios. Entonces eso lo reemplazamos directamente. No se olviden que aquí, por si acaso, no es directamente meterle, ¿no? Hay que también considerar el signo aquí adentro que no sale directamente porque aquí hay un signo, este menos, que lo antecede, ¿no? Y ese va a afectar a toda la expresión que estamos reemplazando. ¿Ya? Entonces, aquí se elimina el 2 con el 2. Nos va a quedar coseno de y va a ser igual a 2 por coseno cuadrado de y medios menos 1. Este menos sale a multiplicar, menos por menos se va a volver en más, suma con este, porque son prácticamente lo mismo, ¿no? Coseno cuadrado de y medios, coseno cuadrado de y medios. Entonces pasa a sumar, va a ser 2 veces coseno cuadrado de y medios, este menos 1 menos por 1 va a ser menos 1, ¿no? Se nota ahí. Y de ahí despejamos lo que es el ángulo medio, ¿ya? En este caso tenemos esto, este menos 1 que pase a sumar, vamos a tener coseno de y más 1, ¿no ve? Nos va a quedar 2 coseno cuadrado de y medios. Entonces este que está multiplicando, como ya está libre, puede pasar a dividir, pasa a dividir, nos va a quedar coseno cuadrado de y medios. Y para eliminar el cuadrado, obviamente, sacamos la raíz, ¿no? Sacamos la raíz de esto, nos va a quedar entonces coseno de y medios, va a ser igual a la raíz de coseno de y más 1 sobre 2. Ojo que no se olviden el más menos, ¿no ve? Porque por si acaso, cuando sacamos una raíz, siempre va a ser más menos. No se lo coman ese más menos. Y con eso también ya hemos demostrado, ¿no? Otra identidad importante, aquí está coseno. eh, es igual a la raíz de 1 más coseno sobre 2. Ya, sigamos continuando. Em, Vamos a ver un poco más de ángulos medios. ¿Por qué? Si se fijan atrás, para las tangentes, bueno, para los ángulos medios generalmente se demuestra con raíces, ¿no? Seno, raíz, coseno, raíz, tangente, raíz. Pero aquí hay una demostración interesante. Bueno, no una demostración, una igualdad interesante. Tangente de x medios es igual a seno de x sobre 1 más coseno de x. Esto no tiene raíz y nos puede servir demasiado para referencias futuras, para ejercicios futuros. ¿Por qué? Porque la raíz generalmente lo único que hace es introducir problemas. Entonces, va a ser mucho mejor si tenemos simplemente unos términos sin raíz, ¿no? Ya. Entonces, vamos a demostrar ese término. Primero recordamos que tangente de x es igual a seno sobre x, ¿no? Entonces aquí aplicamos. Tangente es igual a seno sobre coseno. No se olviden que es el mismo ángulo, ¿no? Aquí, si aquí es x medios, acá también x medios y acá x medios. Y recordamos estas propiedades. ¿Por qué? Tenemos un ángulo medio. Acá x medios y acá x medios. Lo más factible para que se vuelvan, como hemos visto en la demostración, en ángulos enteros, por así decirlo, es usar la propiedad de ángulos dobles. ¿Por qué? Porque este 2, si se dan cuenta, va a venir a multiplicar justo al que está adentro, ¿no? Entonces, de alguna manera se va a eliminar este 2 con este 2 y por eso es que aplicamos estas propiedades, ¿no? Entonces, veremos que tenemos arriba. Tenemos seno de x medios y abajo coseno de x medios. ¿Qué podemos hacer? Podemos multiplicar algo para que se vuelva un seno doble. En este caso, ¿qué les parece si multiplicamos por 2 veces coseno de x medios y dividimos entre 2 veces coseno de x medios? No estamos afectando la expresión, porque si lo simplificamos va a ser 1, ¿no? Aquí arriba vamos a tener un ángulo doble, como les decía. Lo que buscamos es hacer un ángulo doble, ¿no? Para que se vaya a la mitad. Entonces ahí vamos a tener el seno doble de x medios. ¿Eh? Y abajo 2, como es el mismo coseno por coseno, va a ser coseno cuadrado de x medios. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Bueno, primero se simplifica este 2 con este 2 y ya nos va a quedar seno de x. Ya nos hemos deshecho del ángulo medio. Es por eso que estábamos buscando llevarlo
a un ángulo doble. Ahora, para esto recordemos la propiedad, ¿no? La de la fundamental, que es coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1. Despejamos el coseno cuadrado y lo reemplazamos. Esto lo dividimos en dos. Esto va a ser igual a coseno cuadrado de x medios más coseno cuadrado de x medios, porque es dos veces, ¿no? Entonces simplemente reemplazamos en uno. Un coseno lo mantenemos acá y en el otro reemplazamos lo que viene a ser la identidad, ¿no? 1 menos seno cuadrado simplemente en un coseno cuadrado. Si hacemos eso y vemos acá también que ya hemos formado el coseno doble. Aquí está coseno cuadrado menos seno cuadrado, coseno cuadrado menos seno cuadrado. Entonces es un ángulo doble, ¿no? Va a ser 1, el 1 de acá, más coseno doble de x medios. Este x medios que estábamos buscando eliminarlo. Entonces se simplifica el 2 con el 2 y vamos a tener tangente de x medios es igual a seno de x sobre 1 más coseno de x. Demostrando, ¿no? La otra identidad que era una también de las más importantes que van a ver que nos va a servir demasiado. Para obtener la igualación de la otra es multiplicar por 2 veces seno, ¿no? Y ahí ya va cambiando la cosa porque abajo se va a formar el seno. ¿Ya? Ahora, sigamos con los productos. Estas propiedades son un poquito largas, ¿no? Pero también sirven demasiado. Aquí están los productos de las funciones. Y generalmente cuando se tienen ángulos complejos, o sea, que no son notables. Por ejemplo, un ángulo notable ya habíamos dicho que es 90 grados, 45 grados, porque sabemos cuánto va a salir, ¿no? El seno de ese ángulo. En cambio, esto se puede aplicar cuando tengamos seno de 15, no, de 15 no, perdón, seno de 13, seno de 11, seno de 26, cosa de que se pueda sumar y restar y formar algo mucho más sencillo de manejar. ¿Ya? Entonces, veamos cómo se demuestran los productos. Vamos a demostrar esta identidad. Seno de A por coseno de B es igual a 1 medio seno de A más B más seno de A menos B. Lo que hace esta identidad es transformar un producto en una suma. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Tenemos esta propiedad que hay que recordar, la suma dentro de un seno va a ser seno de A más B es igual a seno de A por coseno de B más coseno de A por seno de B. Y también esta propiedad que es seno de A menos B es igual a seno de A por coseno de B menos, porque esto es menos, en el seno se repite, ¿no? Si es más, menos, menos. Si es coseno, más, menos, más. Pero como seno es lo mismo. Menos coseno de A por seno de B, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si estos dos sumamos? Si estas dos identidades las sumamos. Acá vamos a tener, bueno, primero que nada esto se simplifica, porque son exactamente los mismos términos con signos cambiados. Acá vamos a tener seno de A más B más seno de A menos B. Va a ser igual. En el otro lado, seno de A por coseno de B, seno de A por coseno de B, se va a sumar. Entonces va a ser 2 veces seno de A por coseno de B. Entonces de aquí ya despejamos simplemente el producto que queremos, ¿no? Si despejamos, este 2 pasa a dividir y acá vamos a tener 1 medio por el seno de A más B más seno de A menos B, demostrando esta propiedad, que es importante igual, sirve demasiado. Para demostrar las otras propiedades como seno de A por seno de A, digamos, seno de B, perdón, lo que hacemos es jugar con estos términos. Si aquí teníamos seno de A más B, podemos tener acá coseno de A menos B, tal vez. O restar, también podríamos restar y nos van a dar otras propiedades interesantes. ¿Ya? Ahora, continuamos con la siguiente que son sumas y restas. Las sumas y restas son el proceso inverso de lo que ya hemos visto hace rato. Es volver una suma o una resta en un producto. Igual, trabajando con los ángulos. Tiene prácticamente la misma utilidad que acá, ¿no? Decíamos que cuando no conocemos el ángulo o cuando es notable, perdón, cuando no es notable, entonces lo que podemos hacer es de alguna manera volverlo notable con esto o más fácil para trabajar, ¿no? Entonces, lo que tenemos va a ser, primero que nada, vamos a partir de la anterior identidad, que era seno de A por coseno de B, era igual a todo esto, ya lo hemos demostrado esto, ¿no? Vamos a partir de esta identidad para llegar a la otra, ¿ya? De aquí vamos a hacer un pequeño cambio de variable. X va a ser igual a A más B, lo que está aquí adentro. X va a ser igual a esto y Y va a ser igual a A menos B. Va a ser igual a esto. Entonces, vamos a reemplazar, obviamente, pero acá no tenemos A ni B. Entonces, para hallar A y B, lo que vamos a hacer va a ser sumar esto. Si sumamos, X más Y va a ser igual a 2A. Y si despejamos A, va a ser igual a X más Y sobre 2, ¿no? Esto es importante que lo sepamos. Y si restamos esta ecuación con esta ecuación, nos va a dar el valor de B, porque A menos A se va a ir, ¿no? B, este menos se va a volver en más, se va a sumar 2B, y esto va a ser X menos Y
sobre 2 despejado, ¿no? Entonces, reemplazamos estos cambios de variable en la demostración que ya habíamos hecho. Vamos a tener seno de A es x más y medios. Seno de x más y medios por coseno de B es x menos y medios, va a ser igual, el 1 medio se mantiene, corchetes, seno de A más B es x, más seno de A menos B es y. Ahora simplemente lo que hacemos es despejar este 2 que está dividiendo pasa a multiplicar, y aquí ya tenemos la suma transformada en producto, y ya está demostrado, ¿no? Y prácticamente eso sería la demostración de las identidades más importantes. Porque si se fijan, tenemos acá lo que son las relaciones fundamentales. Acá a este lado también les he dicho que estas tienen que acordarse sí o sí. Acá está seno, coseno cuadrado, estas se demuestran. Los ángulos dobles que se pueden demostrar. Los ángulos medios que también ya hemos visto. La adición y sustracción. Los productos de las funciones y las identidades de funciones inversas, que eso vamos a verlo después. Pero eso prácticamente son las propiedades, son las identidades trigonométricas más importantes y su demostración. Les vuelvo a repetir que nunca está de más que sepan demostrar para que después no tengan que estar recordando tantas fórmulas, porque si se fijan son demasiadas, ¿no? Así que practiquen algunas, chicos, y eso sería todo.